Muy buenos días a todos los estudiantes y maestros que nos acompañan en este desarrollo del tema número 10, la evaluación y los criterios de evaluación. Mi nombre es Manuel Chegüen y estoy a cargo de la presentación de este video. Muy bien, como podemos ver, los criterios de evaluación son los enunciados que tienen como función principal orientar a los docentes hacia los aspectos que deben tener en cuenta al determinar el tipo y nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes en cada uno de los momentos del proceso educativo, según las competencias establecidas en el currículo. Si se dan cuenta aquí, pues ya nos empiezan a dar unos aspectos como por ejemplo que al evaluar debe tener una relación en las competencias que tenemos en este caso en la clase de educación física. Muy bien, entonces tenemos, según las funciones de la evaluación, tenemos la diagnóstica, que es al inicio del proceso, tenemos la formativa, que es durante el proceso, y la sumativa al final de una etapa o proceso. Entonces, ¿cuál sería el propósito de estas? Bueno, en el caso de la diagnóstica, establecer y explorar el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes al inicio de cada ciclo escolar y cada unidad de aprendizaje. En el caso de educación física podría ser cómo vienen de forma física o en su condición física, o la parte motriz. Durante el proceso, pues, el propósito es determinar el avance de los estudiantes y las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Y en la sumativa, pues el propósito es analizar el logro progresivo de las competencias con el fin de determinar la promoción de los estudiantes al final del ciclo escolar. O, en otras palabras, es la nota que nosotros colocamos para su promoción, o sea, para que pasen de un grado a otro. Muy bien, entonces tenemos que a través de una técnica vamos a poder evaluar la clase de educación física. En el caso nuestro, pues tenemos la observación. A través de la observación vamos a poder elegir nuestro instrumento de evaluación. ¿Qué se evalúa en la clase de educación física? Bueno, primero, cuando un docente realiza una evaluación necesita tener claro qué competencia quiere evaluar y luego identificar los indicadores de logro que hará posible determinar si los estudiantes la alcanzaron. Es importante esto, ¿verdad? Como les digo, está vinculada a la competencia, los indicadores de logro, ¿verdad? Porque eso nos permite saber si se logró o no la competencia propuesta en la clase. En educación física, pues lo que nos va a ayudar a enlazar o a crear esa evaluación será la parte procedimental, que es la que se utiliza para realizar los criterios de evaluación, ya que se basan en la parte motriz. Entonces, más adelante vamos a ver, por ejemplo, de dónde podemos sacar un criterio de evaluación a través de la parte procedimental. Bien, aquí tenemos un mesocurrículum y tiene sus componentes. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay competencias de grado. En los contenidos, pues hay un contenido conceptual, un contenido procedimental y un contenido actitudinal. También tenemos un indicador de logro, y este es el que nos ayudará a lograr una evaluación. Bien, entonces tenemos que una competencia es lo que esperamos que un estudiante logre a través de ese proceso educativo, ¿sí? Y un indicador de logro es un medio para definir un proceso de mejoramiento inmediato de los aprendizajes y otras acciones derivadas del análisis de los resultados, ¿sí? Bien, entonces en los contenidos
si nos damos cuenta, tenemos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, la salida en la carrera, llegada en la carrera, impulso, despegue, vuelo, caída y lanzamiento, que serían conceptos. En la parte procedimental dice que hace referencia a la actividad, el proceso. Se atiende como actuaciones que son ordenadas y orientadas hacia la consecución de una meta. Entonces aquí tenemos que en la parte procedimental tenemos introducción al atletismo, la carrera larga y corta, el salto de longitud, el salto de altura, estilo tijereta y el lanzamiento libre. Estos serían los temas, y los subtemas es técnica de la carrera, salidas y llegadas, carrera de impulso, despegue, vuelo y caída. Y en el salto de altura estilo tijereta, pasos de impulso, despegue, intercambio de paso y caída. Y por último, pues tenemos el lanzamiento libre. Entonces, por ejemplo, yo enseñé todo esto en la unidad, entonces sobre esto pues debo de enfocarme. ¿Pero por qué? Porque es lo que nos atañe a nosotros como maestros de educación física, ya que nuestra acción es eminentemente práctica, o enseñamos movimiento. No es que no sea importante la parte conceptual o la parte actitudinal, ¿verdad? Donde la parte actitudinal pues se centra en la enseñanza de los valores y hábitos y actitudes, ¿verdad? Entonces, nosotros pues también lo hacemos, pero por ejemplo la parte conceptual y actitudinal están inherentes en la clase de educación física, ya en la práctica, ¿verdad? No es que nos vamos a sentar y vamos a enseñar un valor en un escritorio y en la pizarra, o los conceptos, no. Lo vamos haciendo así, que como decimos, en la marcha durante la clase de educación física. Y como les decía, ¿qué nos va a ayudar a ver que lo hemos alcanzado o no? Es el indicador de logro. Entonces, si se dan cuenta, tenemos indicadores donde son muy específicos sobre lo que se está hablando ahora. Por ejemplo, mejora su ejecución técnica en la carrera, en los saltos largo y alto y en el lanzamiento libre. Entonces la idea es que nuestros estudiantes mejoren todo lo que hemos estado enseñando. Muy bien, pues entonces ya explicado esto, que vamos a evaluar, entonces nos va a ayudar todo, ¿verdad? El indicador de logro, la parte procedimental, actitudinal y conceptual. Pero por ejemplo, como hemos estado hablando de la evaluación, que también debe ser formativa, y en la clase de educación física, pues de eso se trata, que formemos a nuestros estudiantes durante ese proceso y llevemos una evaluación formativa. Entonces vamos a saber que esto va a ayudar en el mejoramiento de los aprendizajes, ¿verdad? O sea, es un apoyo para nosotros y no es puramente sumativo, ¿verdad? Entonces vamos a explicar que en la evaluación formativa pues podemos utilizar lo que nosotros decimos en cuanto a la participación del estudiante. Recuérdense que en años anteriores solo el docente de educación física es el que evalúa, ¿verdad? Y es algo que debemos de cambiar a través de esta transformación curricular, ya que el estudiante es también partícipe de esta evaluación. O sea, él puede evaluarse a sí mismo o evaluar a otro de sus compañeros, y el caso pues que siempre hemos evaluado nosotros. Esto se llama la heteroevaluación, es cuando el docente evalúa; a la autoevaluación, cuando el estudiante pues se evalúa a sí mismo; y la coevaluación pues es cuando uno o más compañeros lo evalúan a uno o a otro, ¿verdad? Se evalúa entre uno y otro. Bien, entonces a través de esta participación de evaluación, pues entonces si evaluamos de forma, o realizamos una evaluación formativa, pues vamos a tener un resultado en ese proceso de evaluación y vamos a identificar las dificultades de enseñanza-aprendizaje. O sea, si yo veo que mi estudiante no está
ejecutando bien, por ejemplo, el movimiento del aro en la cintura, pues voy a ayudarle en esa parte. Vamos a tomar una decisión para poder hacer algo, ¿verdad? Y es una forma de atender a nuestros estudiantes de manera diferenciada. Por ejemplo, vamos a pensar que alguno no logró la competencia, o puede ser que algunos ya lo alcanzaron. Y si algunos ya lo alcanzaron, ¿cómo van a avanzar de otra manera? O sea, esa es la idea de esta evaluación formativa, ¿verdad? Que se da en ese proceso. Bueno, entonces si yo por ejemplo quiero llevar esto de forma diaria o llevar esta evaluación cada vez que yo tengo un tema de enseñanza, puedo evaluar día a día. ¿Y qué voy a evaluar? Bueno, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? En este caso, pues la parte motriz, que es lo que más nos interesa, pero esto sería en la parte procedimental. Pero si yo tengo una lista de asistencia o registro diario, puedo evaluar el uniforme, la conducta, la asistencia y la parte motriz, ¿verdad? Que yo creo que todo esto lo hacemos diariamente. Bien, tenemos entonces los instrumentos de evaluación que podemos utilizar en la clase de educación física, como es la rúbrica, la lista de cotejo y la escala de rango, ¿verdad? Esto es un instrumento de evaluación y es observable. Bueno, voy a adentrarme un poquito en cuanto a lo que había explicado anteriormente. Si vamos a evaluar el uniforme o la indumentaria adecuada, pues aquí tenemos una sugerencia en lo que podemos justificar que la utilización del uniforme de educación física o indumentaria adecuada según su contexto. La parte actitudinal pues se refiere a lo que es la disciplina dentro de la clase de educación física. Y el desempeño pues es lo que les había hablado, la parte motriz. Entonces, por ejemplo, aquí estamos dándole una ponderación de 10 puntos por cada clase, ¿verdad? Pensando que nuestros estudiantes hacen todo, se comportan bien y llevan su uniforme. Pero, por ejemplo, si alguien no llevara su uniforme, pues de los 2 puntos solo podemos deducirle un punto. En la parte actitudinal, pues se porta mal o hace cosas indebidas, pues lo más que podemos quitarle es un punto de deducción por cada llamada de atención en cada clase. Sí, o sea, un estudiante no puede sacar 0 en una clase, ¿verdad? Sino que tenemos que tener ese criterio para poder ayudar a nuestro estudiante, ¿verdad? Porque realmente eso somos parte de ese proceso de apoyo para ellos. Y por último, pues el desempeño. Aquí hemos puesto de que si el estudiante logró hacer la actividad, por ejemplo, el salto largo, hizo todos los ejercicios de esa clase, entonces pues no tuvo ninguna dificultad para tener sus 5 puntos. Pero vemos de que no coordina bien la carrera o no logra entrar bien para hacer el salto o alguna de estas situaciones, entonces nosotros colocamos ahí que tuvo un nivel de desempeño pues que no cumplió con lo requerido, le puedo bajar un punto, o aceptable 2 puntos, o nivel de desempeño con frecuencia de errores 3 puntos. Pero si se dan cuenta, no puedo quitarle los 5 puntos. Pero esto que nos va, ¿en qué nos ayuda? Podría ser yo. Bueno, nos ayuda a saber que ese estudiante necesita que lo apoyemos, que le dejemos una tarea en casa, en fin, todo este proceso importante de la evaluación. Entonces acá podemos observar un registro diario o una lista de asistencia que ha sido modificada para efectos de evaluación. Entonces, en la parte de la formación, de la evaluación formativa, aquí vemos que está el nombre del establecimiento, el nombre del maestro de educación física, el ciclo escolar 2020, la unidad que se está enseñando, que es la introducción al atletismo, por ejemplo, que inicia en enero y termina en marzo, por ejemplo. Entonces, tenemos el nombre de los estudiantes o de los alumnos y acá está el microciclo de 1 a 8. Pensando que son 8 clases, pues hemos puesto 8 casillas. Pero en algunas ocasiones, si tienen 2 frecuencias, van a ser 16. Bueno, ustedes podrían modificar este registro de asistencia, ¿verdad? Este solo es una guía.
¿Y qué contenido vamos a colocar? Bueno, ahí está el cuadro, de repente empezamos con la carrera, así como dice nuestra guía, luego el salto alto, salto de tijera y por último el lanzamiento, ¿verdad? Y todo eso lo podemos dividir durante esos 7, 8 días de clase. Por lo regular no tenemos las 8 clases, siempre hay una más, una menos, pero ustedes, de acuerdo a esa proporción, deben mantener por ejemplo, se sugiere los 70 puntos que trabajen durante esas clases. Entonces aquí vemos las casillas que ya he explicado anteriormente con un total de 10 puntos. Por ejemplo, vimos las 8 clases, por decir así. Entonces divido esas 8 clases para que me dé los puntos de los 70. Pero si di 7 clases, por ejemplo, quiere decir que cada clase tuvo un valor de 10 puntos, entonces 70. Y como se recuerdan, hablamos de una evaluación formativa, una evaluación sumativa, que puede ser durante o al finalizar de la unidad. Tenemos que vamos a realizar una evaluación de 30 puntos. Esto pues tendrá las características que hemos enseñado, ¿verdad? O sea, los 30 puntos se basarán de acuerdo a la evaluación que ustedes realicen al final de la unidad, utilizando pues los instrumentos de evaluación como es la rúbrica, la lista de cotejo y la escala de rango, para un total de 100 puntos. Entonces, pero si alguno me dice, mire, pero yo como los fui evaluando, no es necesario. Bueno, entonces usted puede hacer una evaluación de esta naturaleza con su instrumento de evaluación, ya sea a la mitad de su proceso o al final del proceso. La idea es de que quede evidenciado que se hizo una evaluación con los instrumentos de evaluación. Entonces, de eso se trata esto. Ahora miren, pues, alguno me dirá, bueno, yo tengo 800 estudiantes, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que estar colocando números, pues quizás sea difícil, ¿verdad? Pero nosotros nos regimos por símbolos, ¿verdad? Cuando usted toma asistencia, por ejemplo, puede poner un cheque, puede poner un símbolo, una X, una ruedita, o la U de que no trajo el uniforme. Bueno, usted sabrá de qué manera eficaz utiliza este registro diario, ¿verdad? O su propio listado de asistencia. Bien, y por último, pues vamos a ver acá que existe una rúbrica para guía para evaluar con sus niveles y también una escala de rango y por último una lista de cotejo. Bien, entonces no voy a detenerme en esto, ya que esto se verá en la próxima clase. Ha sido un gusto poder realizar este video para poder tener una guía en cuanto a la evaluación y los criterios de evaluación. Saludos y que tengan una buena clase.